Bueno, le voy a hacer la pregunta de una vez a Robert Valencia, que ya está con nosotros, analista político y que está en Estados Unidos. No sé si usted allí alcanzó a escucharlo, Robert, al presidente Nicolás Maduro, asegurando que hubo victoria hoy de Venezuela en la OEA. Y lo aplauden y en fin. Le pregunto, ¿hubo victoria de Venezuela en la OEA o es demagogia? Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Bueno, dependiendo de qué lado esté, por supuesto, victoria para Maduro porque no hubo suficiente, no voy a decir que no hubo apoyo, sino que hubo un intento tímido de los integrantes de los países miembros de la OEA en tratar de intervenir en Venezuela, pero los que salen perdiendo son los venezolanos, indudablemente. Yo creo que Maduro lo que ha venido haciendo durante todo ese tiempo es enterrar la cabeza en la arena y no darse cuenta de las realidades que enfrentan los venezolanos. Y obviamente los venezolanos son los que llevan las de perder en este caso. Lastimosamente, los países, aunque acordaron, cerca de 20 países, acordaron que era necesario encontrar canales diplomáticos para mitigar lo que está ocurriendo en Venezuela, pues lo que escuchamos no se incluyó ni hacer una convocatoria para una nueva votación o nuevas elecciones, no se incluyó tampoco la liberación de los presos políticos en cabeza, por ejemplo, de Leopoldo López. Y bueno, todas estas cosas que yo creo que era lo elemental lo que hubiera sido fructífero de esta reunión que se efectuó en las instalaciones de la OEA. Así que Maduro, bueno, obviamente esto le va a servir para su demagogia y para su, vamos a decirlo, su postura populista, pero los venezolanos lamentablemente son los que llevan la de perder. Ahora, Robert, para el gobierno venezolano, para hacer una oportuna diferencia entre el gobierno venezolano y los venezolanos, para el gobierno venezolano es de ver con preocupación de pronto una situación que ocurrió hoy que no ocurrió el año pasado, cuando estábamos ante un escenario muy similar, y es que hoy, por ejemplo, 20 países de 35 votaron el orden del día, que se analizara el tema, 14 países se suscribieron a la famosa carta de la semana pasada en la que terminó desencadenando la sesión de hoy, es decir, se va creando una conciencia diferente en la región latinoamericana, más bien en general, que ¿preocupa al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, indudablemente los actores son distintos. Veamos, por ejemplo, el caso más claro es el de Argentina. Ya no está Cristina Fernández de Kirchner, está Mauricio Macri, que obviamente está en un polo opuesto de lo que vimos hace unos años en Argentina bajo el kirchnerismo. Ha pedido Macri incluso que se evalúe la posición de Venezuela en Mercosur, por ejemplo. Y fue también uno de los países que firmantes de esta resolución, o por lo menos lo que se trató de alcanzar en la OEA. Otro punto interesante que vemos, por ejemplo, son los países que firmaron, o por lo menos los países que votaron a favor de una posible intervención diplomática en Venezuela. Vemos el caso de Jamaica, vemos el caso de Antigua y Barbuda. Regularmente Santa Lucía, estos países por lo regular estaban bajo la órbita chavista por medio de Petrocaribe, y obviamente Venezuela, en vista de que ya no puede proveer los mismos subsidios que tenía antes, pues ya esos países pues no entran dentro de esta atmósfera, o por lo menos dentro de esta influencia bolivariana, obviamente, salvo el caso de Bolivia, salvo el caso de Nicaragua y otros países que votaron en contra de esta resolución. Aquí hay un punto muy importante, y yo creo que esto ya seguro se habrá discutido anteriormente, es Maduro insiste que la Asamblea Nacional actuó en contra de los intereses de Venezuela y que lo que hicieron fue un acto anticonstitucional. Por lo menos la Sala Constitucional así lo dictaminó, cosa que no es verdad. La Carta Democrática Interamericana fue un consenso de todos los países, incluyendo Venezuela. O sea que no entra en una violación directa con la Constitución. Es decir, Maduro estaba faltando a la verdad, pero obviamente, pues, como lo vemos con estos gobiernos populistas, pues la verdad no es una de sus grandes virtudes.
no hubo ni siquiera forma de que los congresistas, o por lo menos los asambleístas que fueron a la OEA a proclamar, o por lo menos a apelar a la Carta Democrática, lograron defenderse, como ocurriría en cualquier caso de juicio o un comparendo. Ni siquiera fueron llamados a tribunal, y la ley obviamente se llevó a cabo unánimemente y solamente por un lado de las dos partes. Así que lamentablemente esa es la situación en Venezuela. Lo que vemos claramente que muchos organismos en Venezuela están obviamente al lado o a favor de Maduro, para beneficio de Maduro y no para el beneficio del país, que es una bomba de tiempo, lamentablemente. Robert, yo quisiera escuchar su posición sobre el siguiente planteamiento. Pareciera generar una sensación las opiniones de los embajadores cuando salen del encuentro. ¿Cuál sensación? Se lo digo. Una sensación de impotencia quizá, porque ellos parecen entender que por más presión que haya, y así el día de mañana no sean 20, sino 25, o si usted quiere llevarlo a un gran extremo, 30 países apoyando una posibilidad de que el tema Venezuela sea debatido, en fin, pero parecieran que todos al final creen que esto no puede pasar más allá de eso y que nadie está con las capacidades de obligar al gobierno venezolano de cambiar la manera en que hace las cosas. ¿Usted cree que realmente es así y que esto no se puede quedar, no va más allá de la retórica, digo yo siempre, del saludo a la bandera y de estos tal vez debates candentes, que es lo máximo a lo que podría aspirar la otra parte del pueblo venezolano? Es que volvemos al dilema, y yo creo que esto lo hemos discutido incluso en este programa anteriormente, donde existen limitaciones, es decir, no solamente la OEA como organismo panregional ha tratado de intervenir en la situación delicada que enfrenta Venezuela, también lo ha hecho UNASUR, lo han hecho otros organismos, lo ha hecho incluso Mercosur, como lo mencioné anteriormente, pero no hay forma de que estos organismos obliguen a Venezuela. En un tratado se requieren de dos partes, la otra parte siendo precisamente el oficialismo, y lo que escuchamos es una retórica populista, vitriólica del señor Maduro, que no tiene el mínimo interés en concordar o por lo menos tener en consideración lo que se pide en estos organismos. Los mismos organismos judiciales le dieron algunos poderes a Maduro, incluso derogaron la posibilidad de hacer un referendo revocatorio. O sea que bajo estas circunstancias es muy difícil que esa parte que necesita estar en la mesa de negociaciones pues se siente y que logren alcanzar un consenso con la OEA o con el organismo que sea, con la UNASUR, con CELAC, con Mercosur, etcétera, etcétera. Si no hay una voluntad de parte del gobierno, pues obviamente que van a haber muchísimas limitaciones, y lamentablemente lo que vemos es la definición de la democracia en un país como Venezuela, porque sabemos que muchos de los simpatizantes del gobierno de Maduro dicen, bueno, el gobierno de Maduro, fue escogido democráticamente. Bueno, sí, obviamente se utilizaron mecanismos democráticos por medio de los votos, pero la democracia no se detiene ahí. Si un país como Venezuela no es capaz de proveer los beneficios básicos de un venezolano de a pie, como es alimentación, poder tener acceso a los servicios de luz, por ejemplo, tener acceso a un sistema de salud adecuado, pues no se le están garantizando los derechos a los venezolanos. Una inflación que está rampante, y ni hablar de la seguridad. Estas son condiciones que afectan al grueso de la población venezolana, y que lamentablemente la democracia no se detiene solamente en ejercer el voto. Si el gobierno, yo creo que en un escenario ideal es, bueno, si usted no tiene las formas de responder a las necesidades de un país, usted tiene que cederle el puesto a otra persona que lo pueda hacer mejor. Pero obviamente en Venezuela es difícil que esto llegue a ocurrir. Mientras tanto, las cosas se sostienen, se caen por su propio peso. Los venezolanos siguen enfrentando
grandes retos, no solamente para mantener una canasta familiar adecuada en su casa, sino que no saben qué esperar en la calle, porque la inseguridad también es rampante. Pues Robert, muchísimas gracias. Yo creo que la gente que nos ve esta noche trataba o esperaba que tratáramos nosotros de contarles qué pasó. Y lamento contarles, y creo que usted está de acuerdo con eso, pero ya nos vamos porque se nos fue el tiempo, y es que ¿qué pasó? Que todo ha quedado en lo mismo. Igual, en lo mismo. Igual. Conclusión esa. Robert, muchas gracias, como siempre, será hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Robert Valencia.